Muy buenas gente, bienvenidos una vez más a Barrio Oscuro TV. En esta ocasión volvemos a tocar el mundo de los clásicos de YouTube. Hoy exploraremos el icónico formato que tanto les gusta de lo bueno y lo malo, de lo mejor y lo peor. Por supuesto, siempre con los youtubers más influyentes y controversiales. Por favor, recuerden que siempre estos temas los tocamos desde el respeto y ofrecemos un enfoque crítico a la vez que constructivo sobre los creadores de contenido más prominentes de la plataforma. Hoy hablamos de Jordi Carrillo, o más conocido como Jordi Wild. Ustedes saben, un pionero dentro de la plataforma, quien creó su canal desde cero y ha dejado una huella imborrable ya en todo YouTube. En esta ocasión ponemos bajo la lupa a alguien que encarna el carisma y mucha autenticidad en estado puro, que empezó pegando duro con el Rincón de Giorgio y más tarde se expandió con su podcast The Wild Project. Con residencia en España, en la zona de Cataluña, con una licenciatura en psicología y por supuesto su innegable magnetismo. Jordi ha conquistado a una audiencia masiva acumulando muchos seguidores a través de todos estos años. Recordemos que YouTube en sus inicios era un terreno totalmente desconocido donde establecer una cuenta era una auténtica odisea y la plataforma estaba en constante evolución. Y bueno, que Jordi, al igual que muchos de nosotros, entró en este emocionante mundo y logró destacar con su estilo único y que a día de hoy vive más que bien solo con lo que monetiza de la plataforma. Pero claro, como todos nosotros, tiene sus cosas buenas y sus cosas malas. Nadie somos perfectos. Así que nada, dicho esto, dentro vídeo. En primer lugar, empezamos por analizar lo mejor, las virtudes que definen a Jordi, y uno de sus mayores talentos es su habilidad magistral para narrar historias y hacer entrevistas. Unas habilidades que las ha ido puliendo alrededor de estos años que lo coloca en una categoría de élite única, manteniendo a la audiencia al borde del asiento, demostrando un gran engagement en cada relato. Realmente, a mi parecer, otro de los aspectos que destacan en su carrera es la capacidad para diversificar su contenido creado, que lo ha llevado a convertirse en un canal de gran variedad que atrae a diversos públicos. Es importante recordar que, a pesar de estar en la élite de la plataforma, Jordi Wild ha enfrentado desafíos al publicar temas difíciles, que en ocasiones le ha llevado a que le borren vídeos y que le impongan strike, como hicieron también con Dross. Como ven, es otro que tampoco se ha olvidado de sus orígenes a pesar de que ahora está en la cima. También se ha expandido fuera de la plataforma con su influencia a otros medios, incluida la literatura con su primer libro Sueños de acero y neón, y luego publicó par de ellos más, aparte de tener su propia línea de ropa Wild Style. Definitivamente supo aprovechar la oportunidad muy bien y sacar bastante partido de internet y las redes sociales. Y ahora, después de haber resaltado sus puntos positivos, es hora de adentrarnos en un análisis más crítico del señor Jordi Carrillo. Vamos a profundizar y examinar esos aspectos que, como todos sabemos, forman parte de la naturaleza humana, pero que en esta sección lo ponemos en relieve para ofrecer un panorama más completo y equilibrado. Gente, sin más preámbulos, vamos a por lo malo de Jordi Wild. En esta evaluación de lo malo es imprescindible examinar los desafíos a los que Jordi Wild ha tenido que hacer frente. Ya saben que el tema de los haters siempre está. Recordemos que la controversia, la envidia y el odio siempre van a estar ahí y que toda figura pública enfrentará obstáculos. Y sin ir más lejos, si yo paso por esto que no llego a 500 suscriptores, imagínense canales de semejante tamaño. Algunos críticos argumentan que parte de su contenido es puramente sensacionalista y ficticio, lo cual podría ser, porque solo tienen que ir a su canal de entrevistas, ver títulos y luego ver alguna entrevista, que parecen guiones ficticios y que todo está pactado. Ojo, no todas, pero sí la mayoría. Además, fue señalado por propagar rumores sin fundamentos, lo que oscurece su imagen y presenta desafíos a su integridad como comunicador. También se ha especulado mucho sobre la influencia externa en la dirección de su contenido. Es decir, que puede que en sus comienzos creara su contenido de una manera única y original y por sí mismo, pero ahora muchos dicen que alguien de arriba, de los jefazos del sistema que tanto hablamos aquí, le aconseja qué contenido hacer. Y esto también me lo podría creer, porque ya no son los mismos vídeos que hace años. Sí tienen su marca personal, cómo no, pero para quien quiera analizarlo profundo y sepa leer entre líneas,
dudará y reflexionará sobre la independencia creativa y la capacidad para abordar temas de esta manera auténtica como lo hizo Jordi en el pasado. Y así llegamos al final de este intrigante episodio. ¿Verdad, gente, que tras este análisis surgen preguntas sobre cuán poderosa es la élite que controla el mundo y que no los vemos? Los que parece que no están, pero sí que están. ¿Qué creen que prevalece en el legado de Jordi Wild? ¿Fueron sus éxitos más radiantes o sus momentos más oscuros? Su influencia en la comunidad en línea es innegable. Mueve a millones de suscriptores. Sin embargo, como todo relato, su historia está tejida entre matices. Y por supuesto, para todos aquellos que observáis y apoyáis los pequeños y emergentes canales, como es este y muchos otros, les invito a reflexionar con una pregunta inquietante que les va a dar bastante que pensar. ¿Quién posicionó a estas élites dentro de la plataforma, dándoles ventaja a la hora de aparecer su contenido en el feed de la página web o en la aplicación del teléfono, mostrándolo así todo como si fuera casualidad? ¿Qué opinan sobre esta dualidad en la trayectoria de Jordi Wild? Gente intrépida, no retengan sus ideas. Comenten si les gustó el vídeo, dejen su like, compartan y suscríbanse para que así podamos llegar a más gente. ¿Se imaginan que algún día Barrio Oscuro TV fuera entrevistado en el podcast de The Wild Project? Utópico, sí, pero quién sabe. Muchas gracias, gente. Y recuerda que donde se habla del mundo sin filtros es aquí, en Barrio Oscuro TV. ¡Nos fuimos!